Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Son las 23:30 pasadas de un día del año 2015, año del Señor. Del Señor este. Efemérides. Hoy se conmemora el natalicio del famoso cantautor brasileño, quien fuera previamente actor porno, autor de la bossa nova Puxe, puxe, não pare y vai, vai, assim, meu Deus. Santoral. Hoy se recuerda el día de San Alpedo y Santo Botón, patronos de los Tecoreicuera partida. Buenas noches, Asunción. Corre un día más en esta ciudad de poca memoria, capital de una juventud atrofiada por las drogas, el alcohol, el reggaetón y el celular. Buenas noches, Asunción. Ya oscureció y se atenúa un poco el calor que ya se cobró varios incendios la semana pasada. El verano se hace presente con su cuota de infernal temperatura que desde luego colaboran con el paraguayo promedio, al que le gusta quemar su basura cuando hace 40 grados de calor al lado del bidón de combustible. La temperatura afuera es de 300 grados más o menos, el cielo se encuentra parcialmente derretido, así como cualquiera que camine por la calle a la siesta, viejo. Los vientos cambian de frente, van y vienen por todos los costados, pero el aire es caliente. Es como si el viento quisiera encontrar la salida para rajarse de Paraguay, viejo. Buenas noches, Asunción. El presidente Cartes declaró que no vale la pena hablar con la prensa, luego de una visita a un hospital en donde le llovieron pedidos y críticas. Por un lado está mal, ¿verdad? Pero por otro hay que comprender también que hay cada periodista pisatronco que a veces ni se expresa correctamente y te rompen las bolas con preguntas imbéciles, viejo. Buenas noches, Asunción. Un concejal liberal de Villa Gatimí fue hallado con casi 1 tonelada de marihuana. Para repartir entre los perros nomás, declaró el socio de Neneco, que agregó que esto se trataba simplemente de una persecución de la prensa. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo seguirá con crisis en los 4 puntos cardinales, con la gente de siempre que viene convirtiendo esta maravillosa tierra en una maqueta tridimensional para el cultivo de banana. Buenas noches, Asunción. La temperatura máxima pronosticada será el día en que se tenga que decidir quiénes finalmente serán los reemplazantes de los ministros de la Corte. Y si ahora está caldeado, no querés ver cuando se tenga que definir eso, ¿eh? Perspectivas. En todo el norte del país, invasión de Yaguaray a las playas y balnearios con fines de huiroreí en su máxima expresión, dilapidación y latita por doquier, depredación, contaminación y accidentes automovilísticos por culpa del exceso del consumo de las bebidas alcohólicas. Según los informes de meteorología, se prevé seca total, pero con mucha humedad relativa ambiente cuando comiencen las chicas a bailar opivo sobre los capós de los autos y aparezcan en los diarios pajizos. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la incoherencia es el pan de todos los días para alegría de grandes y chicos. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar, ya se ha ganado totalmente gratis un país como este. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfruten del país sin yodo. Esto no es una pesadilla. Bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de ¡Oh, vieja! Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor.
acá estamos, Tony. Acá. Llega pues. Bueno, está. Esto. I'm Batman. No me creen. Hoy está disfrazado de Super Pancho. Pero le parece bastante. Mira. Sí, No, oye, el DJ Pancho se convirtió en DJ Super Pancho. Claro, la producción no tenía el disfraz de Superman, entonces hicimos el disfraz, bueno, lo que conseguimos, ¿verdad? Pero sos Super Pancho. Soy Super- ¿Por qué estás haciendo? Hoy hacemos Super Pancho, por Pancho. supuesto. Ahí está, ¿ves? Ahí está. El espacio está disponible para disfraces. ¿no? Disfraces, sí. ¿Algún bazar, alguna casa de disfraces? Muy bien. Hoy comemos Ayudo. Super Pancho. Hoy comemos DJ Super Pancho, vamos a poner esto acá. DJ Vamos a preparar. Super Pancho, ¿qué Sí, dice sí, que sí. va? ¿Vio? Sí, exactamente. Del último Halloween me quedó esto. El superhéroe. Ahí está. Mira, ese le hace competencia a Ultra Soccer. Ahí está, muy bien, ¿no? Super Pancho, ¿Cómo agarra bien la...? Bueno, allá está la fila de gente, Buena atención. vayan pasando lo Al que pibe quieran. el flaquito, fíjate que Claro, vayan. hay que darle de comer, ¿eh? Vaya, Mirá cómo está. Vamos a mostrar por la fila de gente que se está anotando para el Super Pancho. Ah, bueno, una chica con peluca. Todos los limpitas primero. Usted La gente sirve, se anota sirva los para el panchos. Super Pancho. Van A ver. saliendo, yo puedo decir los nombres tranquilamente, ¿verdad? Total, ahí está. ¿cuál es el problema, María? Sin problema, ya María, ¿verdad? Ahí está. Claro. Ahí está, Super vamos. Pancho no? está riquísimo. Un Van éxito, saliendo. éxito total nuestro DJ Panchero. Parece el pibe Valderrama, pero morocho. Claro. No, ahí te vieron, ¿eh? Jorge Jorge Burgo. Jorge Burgo. Burgo. Jorge Ahí va. Burgo, muy bien, director de cámara. Aparte de A ver, DJ, está cortado este. aparte de Panchero, también Pancho, nuestro ¿verdad? gerente De marketing, estamos vendiendo todo. Vendemos ¿Qué muchas tal cosas. vamos a la venta? Mal. Al culo. No, estamos bien. bien. Ahí Y va. vamos mejorando a medida que pasan los meses. Estamos soberbos bien, Ya ¿verdad? adelantá el corte de los Claro. Ya quedan dos. Albertito Castillo. Sí. Este Bob Marley, ¿eh? Mucha gente. Sí, vos, Marley. No pensé Vos, que Marley. panes. Tenés un Ariastón de la Gran 7. Claro, a esta edad uno tiene mucha hambre, ¿verdad? Acá se están peleando por el último, estos dos muchachos. La profesorita no, usted Dale tiene la que mitad. dar a la profesorita No, ahora. la profesorita no, tiene... la profe que está- deje de joder. Usted tiene que fomentar, digamos, Este pibe, lo mire, contrario. es muy parecido a mí, ¿no? Bastante, sí. En la raya. Está jugado. ¿Será que? Bueno, ahí está. Comé que después en casa no hay nada. Bueno, aprovechemos, ¿verdad? Que venimos a Qué este rápido programa. vendimos de todo el Alimentate, tema de mi los hijo, ¿verdad? panchos. Bueno, Y DJ bueno, por eso Super Super Pancho. Pancho. ¿Qué pasó? Una llamada. ¿Otra vez? Sí, una llamada. Hola. Vamos a atender. Hola, sí. Hola. Hola, sí, Ahí ahora se te escucha, escuchamos. ¿no? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Un abrazo para ustedes. Está fónico. Osvaldo, Osvaldo, presidente. Gracias, Hola, gracias. Osvaldo, ¿cómo está, presidente? Bueno, presidente llama. estaba por el campo y alguno de los personal estaba viendo el programa de ustedes. Se me ve mucho invitaron por el para interior. ver. Y ahora volví a mi casa, a mi residencia, y estoy viendo con la señora Pelli. Realmente son fabulosos ustedes. Gracias, muchachos. gracias, Osvaldo. Volverlo limpio, Osvaldo. Pero Volver. ¿cómo que volver si nunca me fui? Ah. Buena respuesta, Osvaldo. Vení una poma, vamos a acercarnos. No, y bueno, yo creo que esta directiva que está procurando por todos los medios, ya que tenemos un técnico figuretti, No, no pero tu diga, técnico campeón de América. Campeón de América, Osvaldo. fue. bueno, pero hay que Campeón saber del mundo, por qué además. fue campeón. ¿Eh? Eso hay que saber por qué fue campeón. Ah, claro, vos estabas atrás. Bueno, Osvaldo, te agradecemos la llamada. Si tenés alguna cosa que te gustaría ver, nosotros acá te podemos complacer. Para eso estamos, se llama el depósito de apoyo de este programa, Osvaldo. Y bueno, la verdad que me encanta el programa porque allá en el campo estaba viendo. Y bueno, los personales me invitaron y bueno, como le digo, yo vengo a ver otra vez acá con la señora Pelli. Y me encanta cualquier cosa que ustedes pongan, me va a gustar. Y yo creo que había un tema, no sé, no me estoy recordando ahora, pero un tema que en uno de esos tantos que se fue en mi cumpleaños. No sé si se recuerda, hay un tema que me gustó muchísimo. ¿Te acordás qué tema era, No decís Osvaldo? más papá querido, ese. Y bueno, eso como que papá querido, siempre lo dije y ahora que se repita. Papá Ay, querido. procuramos, Albert, Sí. tiempo, si poder, hay un tema que ustedes tocaron el día de mi cumpleaños. ¿Cuál era, Osvaldo? No me estoy recordando el tema. Tocamos. ¿Qué podemos haber tocado? Tocamos muchas cosas. Todo tocamos. Hasta la copa tocamos. Las bebidas tocaron ese día. No, y bueno, no sé, no me acuerdo bien cómo fue. Hey, Pelli, ¿cómo era ese tema que me Yo me tocaba? fui con el en mi cumpleaños? compromiso, ¿no? La verdad, si tocamos, la verdad, si yo toca tatú o algo así. Puede ser, habría que- Exactamente, no estaba porque no quería ser grosero. No, qué bueno, una no, tocata, son una tocata, Bueno, la tocata Si número alguien me 2. puede, por favor, complacer con ese tema. ¿Cuál? ¿Cómo no? ¿Cuál Toca tema? tatú, eso me va a encantar.
y justamente estoy con la señora Peña. Bueno, Osvaldo, nos vemos, Osvaldo. Gracias. Un abrazo, papá querido. Gracias, papá querido. Gracias. Muy bien. Perfecto. Tito, vos que estás con dolores del fútbol, acá te doy justamente esto que te pueden ir muy bien. Todavía no tiene... mira, disponible. Pero es para luxaciones. Cuando te duele, cuando te patean los perros. Cuando te patean los perros. Gran Tito. futbolista. Exactamente. En mi ingle me está apretando. Sí. Ahí, cualquier cosa así, tener problemas de uterobuculitis, ya con este Con solución. esto soluciona. Es antiinflamatorio y analgésico. Bueno, tenemos la visita de la profesorita porque la gente está enganchada con la gimnasia. Sí, es bueno. porque la aeróbica acá La es gente fantástico. Tiembla el negro, tiembla el negro. Tiembla el negro. El problema es la depilación de esa mujer, ¿eh? No, es que está espacio disponible también. Bueno, Depilar. bailamos con la No, profesorita, arrancamos con señor. la depilación. Bailamos con la profesorita. Música, señor DJ. Algo de zunga. Hoy bailamos. Zunga. Pone cera, quita cera. Mire, el baloncero que tiene. Se nota y todo. Pone cera, quita cera, pone cera. Recién llegada de las playas de Brasil. Hagan pintura. Un paso nuevo, el paso del monkey. El paso del monkey. Está bronceada. No, ya. Se nota la marquita de la profesorita. A ver, vamos a ver la marquita, vamos. Hoy bailamos zunga con la profesorita. Se te ve todo, se te ve la bombachita, profesorita. ¡Epa! ¡Qué sensual! ¿Qué le parece si nos vamos a algo totalmente diferente? Vamos. Hasta que se vean los huevos. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente, vieja. Chupamelón, 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 chupamelón. Es el mejor chupetín con el mejor sabor para gozar. Chupamelón, chupamelón. Rápidamente tenemos que vender Casa Arce y las heladeras KED. Heladeras cae de precio, confort, todo lo que querés. Ahorro de energía de la mano de Casa Arce. El frío más frío llegó a Casa Arce con las heladeras KED. Casa Arce, Casa Central, San Fermín, Casa Arce Limpio, Casa Arce Villa Morra. En todos lados está Casa Arce y las famosas heladeras KED. Todo el confort más cerca tuyo. Casa Arce. Realmente es que me faltaron plata. Muy buenas noches, señoras y señores. Vaya a vender con Yepa, este es un capítulo más de Discovery Channel. Discovery Channel. Usted puede localizarlo Discovery en los canales bajos allá. Vamos Sí, a fondo compañero. y la. Cuanto más la fondo Channel y no, sale mejor el programa. Este es un programa dedicado enteramente a enseñar un poco de lo que es la cultura guaraní Yepa, y el idioma. Exactamente, el idioma vernáculo. Y ya palabra por palabra, pero vamos culturizando a nuestra teleplatea. Así mismo es. Hoy tenemos un vocablo, justamente, Sí. un vocablo que habla de hablar. De hablar. Por exactamente. ejemplo. Ñ, Baje y dice ñ, Ñ, ¿qué quiere significa hablar. decir? Hablar. Ñ, Ñ, hablar. Ñ, gato. qué va. Significa, es totalmente lo contrario de quedarse callado. Me quedaste callado. Antes de escuchar, ya, ¿quién sabe? Sí. Entonces, para que no ocurra eso, Ñ, ñ, amigo, ñ. muy bien. También tenemos otro vocablo también importante, hablando Sí. de la ñ, Sí. que significa, por ejemplo, ñ, me, ¿verdad? Ñ, ñ, me, baja y dice ñ, me, relájate, ñ, me, ñ, me, Date todo de vos. Exacto, es por ir para el techo, ñ, me, Punto muerto, muy ya. Exacto. Entonces, esto hay veces que para no tener el estrés así, Sí. ñ, me, Y continuando con los vocablos, compañero, tenemos también este famosísimo y conocidísimo que todo el mundo conoce, por ejemplo, sería H. U. H, U. Al revés. Ahí está, H, U. Pero hago campaña de... No, aquí hay que aclarar algo, compañero, que quiere decir que me sacaron plata. H, U. H-U, ahí para quiere decir que todito más me sacaron plata. Exactamente. Menos mal porque... Sí, porque... Antes de manera extraño ya... Claro, y que muchas veces la gente vos le contás H-U es el hecho de allá.
H. Eso significa sorpresa. H. Pero hay que decir de esa manera. Sí. Lleva. Claro. Ponemos otra vez entonces vamos a ver cómo se dice. ¿Cómo se pronuncia correctamente? H. Muy bien. Aprendiendo estamos con el idioma guaraní y también tenemos a continuación los yuyos que normalmente forman parte de nuestras enseñanzas. Así ya, gracias, compañero. Tenemos, voy a empezar yo, ¿verdad? Sí, Con los compañero. yuyos. Este se llama Uriutaka. Este yuyo Uriutaka. Su nombre científico es Pindolea tucolasis. Pindolea tucolasis. A veces sí, a veces no. Pero, depende, sí. Bueno, este es para casos graves de tebillocalización. Es importante consumir estas plantas para recuperar el ciego iracané supinador. Porque a veces se queda medio y no supina. Claro. Entonces hay que bajarle Uriutaka, Pindolea tucolasis. Tenemos también seguidamente ese compañero, el ya famosísimo y conocidísimo armadillo poté. El nombre científico sería Ficus aipiropolis. También, aipirópolis o aipirolis, depende de la zona ya. Aipirópolis en Grecia. En Grecia, exactamente. Y ya Pirópolis es... Claro, cuando vos te vas a comprar yuyo en Grecia, entonces ya pedí. Para los músculos, contracciones, filamentos y casos graves de yepisopulitis. Esto es espectacular. Oye, sí, así, pero y gusto. Sí. Muy bien, no se olviden entonces de armadillo potú. Armadillo potú también se dice en guaraní, tatu potú. Tatu potú, primavera. ¿Qué es eso? Muy bien, así hemos enseñado un poco más de lo que es la cultura guaraní y sobre todo el herbolario nacional vigente a la actualidad. Exactamente. Hay que tratar de consumir antes de su fecha de vencimiento. Exactamente. Muy bien, así hemos pasado un momento más de abundante cultura nacional con el idioma guaraní y con los yuyos de nuestra tierra en este subprograma que se dio en llamar Discovery Channel. Por su atención, muchas gracias y nos vemos ahora más. Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor. Y ahora nos vamos a algo totalmente diferente, viejo. Llegó el momento en que tenemos que decidir nuevamente los BTR, los videos que Apo ha realizado a través de los tiempos y que la gente nos pide a través de la página del Facebook. Vamos a hacer el sorteo correspondiente. Acá tenemos un montón de pedidos y vamos a dar lectura a espera que un momentito acá ambos yo porque no leo bien. Sí, ahí está. Ahora sí. Maravilla. BTR dice, acá está. El BTR de la entrevista que realizara Alberto Longo, acá dicen simplemente la tribu de los Achahueches. La tribu de los Achahueches son unos caciques de unas etnias que viven en nuestro país. Y Alberto Longo realizó una nota entrevistando a los achahueches que estaban haciendo una manifestación en las calles de nuestra ciudad capital. Vamos entonces con la nota de Alberto Longo a la tribu de los Achahueches. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Nos encontramos aquí aguardando la presencia del comisario Robustiano Quiñones para un nuevo caso de policías en acción. Sin embargo, nos encontramos con una
manifestación indígena. Vamos a tratar de escuchar. Están haciendo una manifestación. Pero... Alberto Longo. Entonces, Alberto Longo es el lugar de los hechos. Che, cachique. Cachique. Bueno, cachique. ¿Qué? Orecho, orocha, a manifestación. Una manifestación de qué tipo? Sí, boleto estudiantil. Boletos estudiantil. Están pidiendo una manifestación por boletos. Ustedes estudian. Sí, ¿Qué estudia usted, cachique? Che, estudia ecología. Ecología. ¿Qué estudia la ecología? A estudiar el ambiente, pecha. Ecología estudia cachique. ¿Alguien más estudia algo acá? Ya estudia. A por Ujama. No puede decir, vamos a cortar esa, no se puede decir cosas Vale, nutrición. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo me dijo que era su nombre? Che, orero de Chapo, hay manifestación o ya te llaman bobadilla. También, bueno, sí, realmente nos podemos sumar. Bueno, ¿cuál es su nombre? Che, veré que cheque. Che Guevara. Che la reina. Che Espíritu. Muy bien, ¿y de qué parcialidad son ustedes? Orela, tribu general los Achahueche. Hueche 8. 8 lo. Achahueche Pocholo. Ah, muy bien, bueno, la parcialidad de los Achahueche. Bueno, yo le digo que acá la manifestación, no sé si acá va a tener mucho resultado porque no estamos en un lugar donde tendría que ser tal vez el palacio. No está el presidente, claro, o sea que digamos, bueno, nosotros casualmente estamos acá por tener un caso, así que bueno, no sé si algo quieren hacer algo aprovechando que están las... chiste. Bueno, el famoso chiste de cachique, vamos a escuchar el famoso chiste de cachique. Sí. Bueno, estaba un gallego y viene... No, espera, ¿cómo gallego, cachique? Orero echa Tinelli. No, bueno. Muy bien, bueno, perfecto, bueno. Así cerramos nosotros, tenemos policía en acción, sigan ustedes con su manifestación, en todo caso después se mueven, pero bueno. Ya por ajeno. Bueno, sí. No, pero si no hacen unas cosas así como el chiste ese que me quisieron más o menos acá. Si van a cantar algo típico. De Achahueche. Típico de la parcialidad. De la parcialidad, algo típico. Bueno, señores, vamos a escuchar. Mientras tanto, esperamos a Robustiano Quiñones, algo típico de la parcialidad Achahueche. Así que, señores, cuando quieran. 1, 2, 1. Achahueche, jocholo. Achahueche, jocholo. No. Achahueche, jocholo. Achahueche, jocholo. Achahueche, jocholo. Achahueche, jocholo. Vaya ya pota con cachique. Neko, hata chique para orer mi cape. Nos vamos yendo. Hoy más preparado que nunca. Che, nos vamos, Tony. Acá estamos. Acá tengo para ustedes. Gracias, Tito. ¿Me hace falta? Tenemos. Dale, dos. Uno antes y otro después. Sí, porque hoy es un día especial. Hoy es un día, especial. Tenés razón, espera. Y si no fuera un día especial sería un día como cualquier otro. Claro. Pero como hoy es un día especial, contradice la hipótesis de que era un hoy es un día como cualquier otro. Tenés razón. Hoy es un día especial. Ya terminamos una semana interesante. Una semana interesante. Semana corta. Agradecemos a toda la gente que nos apoya y por supuesto a la gente que nos viste, como por ejemplo... Cero grado. Claro. Jeans, camisas, remeras, camperas, short y todo lo que quieras. ¿Dónde está? Feliz Boado, casi León, Andreu. Muy bien. ¿Y dónde está Hidrosanitarios? No sé, ya la casi chofer del Tenemos Chaco. que agradecer también a Hidrosanitarios por los artefactos nuestros de cada día y por supuesto a Gerón, uno antes y otro después del brindis. Buen fin de semana, señoras y señores. Cuídense. Vamos a estirar juntos, Albert. Vamos a estirar juntos, pero quería decirnos, aparte de la recomendación de verdad que les damos de este programa, que se cuiden, de que tomen un Gerón antes, otro después. Si va a beber, no conduzca. Si va a conducir, no beba. Y si bebe y conduce, no. Cuídese. Se le puede derramar todo. Se le puede derramar la bebida. Bueno, 1, 2, 3, bueno, chao. Thank you.